La mayoría sabe perfectamente quién era Steven Seagal. Para sus fans, un guerrero imparable que con un gesto desarmaba ejércitos enteros. Ícono de los 90, pero hoy una parodia de sí mismo. Un fabulador que, más que en Aikido, se especializó en inventarse historias sobre sí mismo. Suma en su currículum estafas, acusaciones de trata de mujeres y violaciones, y cuando huía de Hollywood y todos pensaban que peor imposible justo entonces, mostró cómo un hombre puede tocar fondo y encima acomodarse allí. Pero no nos adelantemos, vean ustedes mismos por qué la palabra patético no es exageración, y quienes antes lo admiraban hoy simplemente se avergüenzan de ello. Desde el principio, Seagal construyó una leyenda de cómic, misiones secretas, linaje místico, habilidades sobrehumanas. Decía que trabajaba con la CIA, conocía gente poderosa y ejecutaba misiones secretas para ellos. ¿Les suena el guión de una de sus películas? Parece que Seagal mismo se creyó la ficción. La CIA negó oficialmente tener algo que ver con él y exagentes soltaban carcajadas diciendo abiertamente que algo simplemente se le había mezclado en la cabeza. Un exoficial dijo abiertamente que Seagal suelta jerga de espionaje que ni siquiera entiende, pero lo hace para que la gente piense que fue algo mucho más importante que un simple actor haciendo de duro. En resumen, contaba puras tonterías una tras otra sin parar. Su propia madre, Patricia Fisher, describió al joven Steven como un chico debilucho y enclenque que no tenía absolutamente nada que ver con la imagen de sus películas de acción. En realidad, muchas veces presumía de haber sido policía juramentado y de defender la ley no solo en sus películas, sino también aquí. La verdad es completamente diferente. Efectivamente, se ofreció como voluntario en Arizona y Luisiana, pero no participó en ninguna operación. Tampoco terminó la academia de policía, aunque le encantaba repetirlo, y en su reality show lucía la placa con orgullo. Pero todavía más absurdo es que Seagal intentó esconderse bajo identidades espirituales y exóticas. Le anunciaba al mundo que era un guía espiritual, uno de los lamas del Tíbet, es decir, maestros espirituales. Declaró que Seagal era reencarnación de un monje budista del siglo XVII. El problema es que ese título en el budismo tradicional es algo muy serio. Antes de que alguien sea reconocido como Tulku, tiene que pasar años de estudio, meditación y pruebas. Y Seagal simplemente apareció, soltó unos cuantos cheques y de pronto fue declarado deidad. En el mundo budista hubo revuelo. Tras esta noticia, los discípulos quedaron en shock y todos sabían perfectamente que en el fondo se trataba de dinero. El Rinpoché, que le había dado ese título, declaró que Seagal no había pasado aún el proceso formal e intentó retirarse de toda la situación, pero Steven se lo tomó en serio. Empezó a hablar públicamente de su vocación espiritual y al mismo tiempo afirmaba que tenía algo de japonés, mongol e indígena. Insistía en que pruebas de ADN demostraron su origen de Yakutia y Siberia. Nada raro que los críticos bromearan diciendo que solo Seagal puede venir de 5 madres distintas. Seagal también decía de sí mismo que era mentor de campeones de la UFC y que él les había enseñado las técnicas más efectivas, como por ejemplo las legendarias patadas que según Steven iban a revolucionar el MMA. La mayoría de los peleadores negó que Seagal hubiera tenido algún aporte real en sus entrenamientos, y eso llevó a uno de los momentos más vergonzosos de toda su carrera. En el rodaje de la película Buscando Justicia, Seagal afirmó que gracias al Aikido era inmune al estrangulamiento y nadie podía noquearlo. La leyenda del judo y especialista Gene Livell decidió comprobarlo. Le aplicó una llave y a los pocos segundos Seagal yacía inconsciente en el suelo. Según los testigos, no solo se desmayó, sino que, dicho sin rodeos, se hizo encima. Mucha gente del sector decía que trabajar con Seagal era una pesadilla. Ego enorme, comportamiento impredecible y cero autocrítica. El actor John Leguizamo contó cómo fue aquello. Primer día de ensayos. Seagal entra al set y suelta: "Aquí mando yo. Lo que digo es la ley". Leguizamo pensó que era broma, así que empezó a reírse, pero Seagal no bromeaba. Se le acercó y con toda su fuerza le dio un codazo en el estómago, y John no podía recobrar el aliento. Hay que añadir que Leguizamo era bastante más bajo. Años después, John lo convirtió en chiste en su stand-up y no perdonó a Seagal, sobre todo su característica forma de correr, sugiriendo que, en realidad, Steven es torpe y poco viril. Es solo uno de muchos casos en los que Seagal hacía el divo. Los especialistas recuerdan que el actor de verdad les pegaba en el set. Quería parecer un verdadero duro y ellos no podían devolverle. Seagal tuvo muchos conflictos con otras estrellas de acción. El más sonado fue con Jean-Claude Van Damme. Lo criticaba a sus espaldas y minimizaba sus logros deportivos. Cuando le preguntaron si querría enfrentarse a él, soltó un bufido y respondió
que sería como pisar una hormiga. Recordemos que Van Damme ganó el título de campeón de Europa en karate, y en kickboxing tenía 18 victorias todas por nocaut y solo una derrota por descalificación. En el medio actoral, Van Damme pasaba por uno de los más experimentados en deportes de combate. Durante una de las fiestas del sector en Hollywood, llegó la hora de la verdad. Van Damme se acerca a Seagal y delante de testigos le lanza el reto, pero Steven se echó atrás. Unas horas más tarde, en un club cercano, Van Damme volvió a proponerle que Seagal mostrara cómo pisaba esas hormigas, pero Steven huyó. Sylvester Stallone, que lo vio todo con sus propios ojos, dijo después que Van Damme era simplemente demasiado fuerte, y Seagal sabía bien que iba a hacer el ridículo en esa confrontación, y esto muestra que fácil se rompía su leyenda. Porque Seagal era duro, pero solo con quienes eran físicamente más débiles o dependían de él laboralmente. Por desgracia, usaba esto de un modo mucho más repugnante que solo inflar su ego. Durante el rodaje de Out for Justice, 3 empleadas de Warner Bros. Denunciaron que Seagal se les insinuaba de forma agresiva. El caso nunca llegó a los tribunales. El estudio simplemente les pagó en silencio $50,000 a cada una a cambio de su silencio. Al mismo tiempo, al menos otras 4 actrices hablaban de castings nocturnos, reuniones extrañas que en realidad eran un pretexto para hacerles propuestas inmorales. Ese era su patrón. Seagal usaba su posición para aislar a mujeres jóvenes y ponerlas en situaciones de las que les costaba salir. Y Hollywood, en lugar de reaccionar, barría todo bajo la alfombra. Jenny McCarthy recuerda que durante un casting Seagal le dijo: «Quítate el vestido». El guión no tenía escena de desnudo. Cuando ella se negó, Seagal empezó a presionarla más y más. La actriz huyó entre lágrimas y Steven corrió hasta su coche y le dijo: «Nunca le cuentes esto a nadie». Portia de Rossi vivió una situación parecida. Seagal la sentó en el sofá, se desabrochó los pantalones y le dijo que era importante que hubiera química entre ellos, también fuera de la pantalla. En 2010 Seagal por fin llegó a los titulares, pero no como actor, sino como acusado. La modelo de 23 años Kaiden Nguyen lo demandó por acoso y trata de personas. Afirmaba que fue contratada como asistente en su productora, pero muy rápido descubrió que en la práctica iba a reemplazar a una de las 2 mujeres rusas que eran, según ella misma, describía esclavas sexuales. En la demanda describió 3 agresiones sexuales brutales y momentos en los que era retenida en su mansión de Luisiana sin poder escapar. Seagal supuestamente la trataba como un juguete disponible a toda hora para cumplir cada capricho. Las historias no oficiales por fin llegaron a la opinión pública y a los tribunales, y cada año salían a la luz informaciones más impactantes. En 2017 más mujeres rompieron el silencio. Regina Simons tenía entonces apenas 18 años y era extra de reparto. Reveló que Seagal la invitó a una fiesta en su casa para celebrar el fin del rodaje. Solo que cuando llegó al lugar no había nadie, solo él. Según su relato, Seagal la violó. Presentó la denuncia ante la policía muchos años después. Por desgracia, el caso ya había prescrito. Su patrón era siempre el mismo: mujeres jóvenes que empezaban carrera a invitación bajo pretexto de casting y después chantaje o uso de la fuerza. En 2018, una periodista de la BBC le preguntó directamente a Seagal por el número creciente de acusaciones de acoso y agresión. Él colgó el teléfono y se fue del estudio. Difícil ver eso como reacción de un inocente. Nada extraño que Hollywood al fin lo rechazara. Tuvo que buscarse otro escenario y esta vez le tocó Moscú. Seagal pudo volver a sentirse importante. Vladimir Putin le entrega el pasaporte y le concede la ciudadanía rusa. Durante la ceremonia transmitida dice que espera que ese gesto sea señal de normalización entre Estados Unidos y Rusia. Tal acción no fue gran sorpresa, porque Seagal llevaba años haciéndole la pelota a Putin. Lo llamaba, por ejemplo, uno de los mayores líderes del mundo. Comía zanahorias frente a las cámaras con Lukashenko, montaba a caballo con armadura medieval en un festival en Kirguistán y bailaba danzas caucásicas frente a las cámaras con Ramzan Kadyrov. Steven Seagal defendió abiertamente la invasión rusa de Ucrania, llamándola una decisión razonable. Y al rato apareció en Crimea, donde tocaba blues y entretenía a combatientes prorrusos. Seagal no se preocupaba por las críticas, al contrario, duplicó su compromiso con la propaganda rusa. Repetía palabra por palabra lo que decía el Kremlin.
y de todo el mal culpaba a Occidente. Para 2023 podemos decir que ya había completado una metamorfosis total de actor a propagandista a tiempo completo. Produjo la película En nombre de la justicia, que pretendía parecer un documental, pero en realidad era una loa a Putin financiada por el Estado ruso. Caminaba por el Mariupol destruido y repetía exactamente las mismas tonterías que salían del Kremlin. Llamaba a Ucrania régimen nazi y frente a la cámara con toda seriedad declaró que estaba listo para pelear y morir por Putin. Al rato le estrechó la mano y recibió la Orden de la Amistad, la mayor distinción que Rusia puede dar a un extranjero. Por esto, Seagal acabó en la lista de sanciones de Estados Unidos, pero en lugar de inquietarse, soltó una carcajada y dijo que ya no pensaba volver allí. Esto no era solo una huida de la mala fama, se trataba también de evitar la responsabilidad penal por lo que les hizo a las mujeres y por las estafas que cometió. Lanzó su bebida energética y la llamó Steven Seagal's Lightning Bolt. Afirmaba que estaba llena de antiguas hierbas asiáticas y puras bayas de goji del Himalaya. Dejando de lado esa composición mística, el sistema de venta era una simple pirámide financiera. Se ganaba reclutando nuevos distribuidores y la bebida en sí se describía como horrible al paladar. Pero eso era solo un calentamiento suave, porque en 2018 Seagal cometió una estafa con criptomonedas. Se convirtió en imagen de Bitcoin 2Gen, un token que prometía 8000% de retorno, y el sistema de depósitos se basaba en un esquema MLM. El actor lo promocionaba como el futuro del Bitcoin, solo que no añadió que por convencer a la gente de invertir en el fraude, recibió $250,000 en efectivo y 750,000 en tokens. ¿Cómo acabó esto? No hace falta contarlo. Los creadores de Bitcoin 2Gen fueron acusados de estafar más de 11 millones a los inversores. En 2019 desaparecieron de pronto y los investigadores descubrieron que habían simulado su propio secuestro. Toda la acción fue un montaje. El dinero se destinó a coches caros, hoteles y vida de lujo. Seagal, que promocionaba este fraude, tuvo que pagar más de $300,000 de multa y recibió la prohibición de publicitar inversiones financieras durante 3 años. Incluso sus negocios aparentemente legales generaban bastante controversia. Ya en los años 90, su colaborador cercano era Julius Naso, un productor de cine que tenía vínculos con la familia mafiosa Gambino. Cuando Seagal decidió romper la colaboración, alegando el descubrimiento de su vocación espiritual, olvidó que los contratos firmados con tales personas no se rompen de un día para otro. En 2000, uno fue atraído a una reunión en uno de los restaurantes de Nueva York para tratar la rescisión. En el lugar, además de los cineastas, también esperaban gángsteres. Uno de ellos le dijo a Seagal brevemente: «Nos debes $150,000, o pagas o asumes las consecuencias». La escucha del FBI captó cómo los gángsteres se reían de lo aterrado que estaba Seagal durante aquella reunión. El actor al principio intentó ganar algo de tiempo para reunir el dinero e iba a más reuniones, pero al final acudió al FBI a pedir ayuda. En 2003 contó en el tribunal cómo había sido chantajeado y amenazado. Durante el proceso también salió a la luz que Seagal estaba muy interesado en aprovecharse de sus contactos con la mafia, intentando encargar, por ejemplo, deshacerse de uno de los periodistas. También se reveló la colaboración de Seagal con el detective privado Anthony Pellicano, condenado por escuchar ilegalmente a celebridades y competidores. Aprovechaba ese conocimiento para chantajear a celebridades y a personas de los medios. Para la generación más joven, Steven Seagal es un tipo gordo que apenas camina y se abraza con Putin. Y de hecho, hoy es conocido principalmente por su lado oscuro, no porque alguna vez fue una estrella del cine de acción. Es una de las caídas más espectaculares en la historia de Hollywood. Los antiguos admiradores que alguna vez lo admiraron, hoy al ver a esta persona solo bajan la mirada. Esto es Limón Libre. Gracias por ver y hasta luego.